Petersburgo, capital de Rusia. 25 de octubre de 1917. Hora, las 10 de la noche menos 21 minutos. Anclado en el río Neva, el crucero Aurora espera antes de ocupar un lugar en la historia. Dentro de un minuto exactamente, la tripulación, bajo el mando de los bolcheviques, hará un disparo que será la señal para atacar el Palacio de Invierno. En otros puntos de la ciudad antigua, las armas apuntan contra el último baluarte del gobierno ruso. Diez días que conmovieron al mundo. En el censo ruso, el zar figuraba con la profesión de terrateniente. Poseía como propiedad personal más de 6.000 millones de acres, más de la mitad de toda la tierra de Rusia. Él y otros 130.000 propietarios eran los dueños del 95% del país, un imperio que se extendía casi 7.000 millas de Alemania al Japón y del Ártico al Mar Negro. Para la mayoría de ellos era inconcebible un cambio, pero había excepciones. El conde León Tolstoy, por ejemplo, propietario además de novelista, era muy querido por sus campesinos. Cuando murió, le lloraron como a un padre y en su entierro llevaban pancartas que rezaban: en memoria de tu bondad. Antes de morir, trabajadores, me gustaría explicaros lo que he estado pensando sobre la situación de opresión en que os halláis. Os veis obligados a pasar vuestra vida en la necesidad y el trabajo fatigoso, mientras otros que no trabajan en absoluto se benefician de lo que vosotros producís. Sois esclavos de estos hombres, y esto no debería ser así. La abolición de la servidumbre introdujo un cambio en la vida de los campesinos. Ahora podían dejar la tierra, y millones lo hicieron. Sabían muy poco de lo que les deparaba el futuro, solo que no podía ser peor de lo que dejaban atrás. Acudieron a las ciudades, Kiev, Moscú y especialmente San Petersburgo, la ciudad industrial que más rápidamente crecía de toda Europa, la hermosa capital del norte, donde la prosperidad seguía trotando tranquilamente por los puentes sobre el Neva. Nicolás sabía que su abuelo, Alejandro II, había sido asesinado en 1881 por un grupo revolucionario que creía en el asesinato político como único medio para que Rusia lograra la libertad. Se produjeron los asesinatos, pero el despotismo continuó. 6 años después hubo un atentado contra la vida del padre del zar Nicolás, Alejandro III. Los cabecillas fueron capturados y ejecutados. Uno de ellos era un estudiante, Alexander Ulyanov. Su hermano menor, al saberlo, juró vengarse. Bajo el reinado de Nicolás II proseguían los brotes de violencia pese a los destierros y las ejecuciones. Las grandes casas de los ricos eran un objetivo frecuente. Pero los nuevos líderes revolucionarios se dieron cuenta de que la palabra era más poderosa que las bombas. Imprimían panfletos en sus casas y los introducían clandestinamente en las fábricas. Enseñaron a los trabajadores una nueva arma de protesta, la huelga. Se extendió la revuelta, cesó la producción y desaparecieron los beneficios. Los huelguistas recibieron un trato despiadado. Eran enemigos del Estado y era preciso suprimirlos. La policía zarista y el ejército imperial perseguían a los opositores al gobierno donde podían, tanto en la ciudad como en el campo. Muchos fueron encarcelados, otros muchos fueron desterrados a Siberia. No se conoce el número exacto,
de los que murieron. Los archivos de la policía secreta rebosaban de nombres de conocidos agitadores. Uno de ellos era el joven que había jurado vengar la muerte de su hermano. Se llamaba Vladimir Ilich Ulyanov. Lenin. En 1895, Lenin se estableció en San Petersburgo tras haber viajado a Suiza para entrevistarse con los principales dirigentes socialistas en el exilio. Por aquella vez, los perros guardianes de la sociedad rusa no le sorprendieron. Estudió Derecho, pero dedicó la mayor parte de su tiempo a la clandestinidad revolucionaria, y su dossier de los archivos de la policía secreta se hacía cada vez más grueso. Consiguió escapar de ellos varias veces, pero al final fue inevitable que le capturaran. Desde su exilio de Siberia, Lenin había proyectado un nuevo periódico revolucionario, Iskra, La Chispa. Fue entonces cuando Ulyanov empezó a firmar como Lenin. En 1903 los socialistas rusos se reunieron en un sórdido salón de actos londinense. El partido estaba dividido en dos partes muy igualadas. Los oponentes de Lenin querían aceptar como miembro del partido a cualquiera que estuviera dispuesto a apoyarles. Cuanto más extendido esté el título de miembro del partido, mejor. Solo nos serviría de satisfacción el que cada huelguista, cada trabajador, pudiera llamarse miembro del partido. Pero Lenin y sus partidarios estaban decididos a que solo se admitiera como miembros del partido a un núcleo de entusiastas. Es preferible que 10 auténticos trabajadores no puedan decir que son miembros del partido a que un charlatán tenga el derecho y la oportunidad de serlo. El grupo de Lenin ganó por 2 votos. Se convirtieron en los bolcheviques, la mayoría, y los perdedores fueron los mencheviques. Comenzaba 1904 y Nicolás estaba enzarzado en una guerra con Japón para satisfacer dudosas aspiraciones territoriales. Los ejércitos rusos sufrían una derrota tras otra para acabar rindiéndose ante los japoneses y volviendo a casa derrotados. Lenin comentó el desastre con sequedad. No es el pueblo ruso, sino la autocracia quien ha de avergonzarse de la derrota. El pueblo ruso ha salido ganando con la derrota de la autocracia. Y la capitulación de Portov no es sino el preludio a la capitulación del zar. En San Petersburgo, las noticias de la humillación de la derrota se vieron seguidas por el frío glacial de enero. Aquel fue un invierno de descontento. El domingo 9 de enero, 200.000 personas fueron hasta el Palacio de Invierno para presentar una petición al zar. Todos estaban desarmados. Llevaban iconos y muchos de ellos cantaban «Dios salve al zar». Sus peticiones de mejores condiciones de vida eran modestas, pero Nicolás decidió no aceptarlas. ¡Agón! Ese día pasó a la historia como el Domingo de Sangre. Murieron más de 1000 manifestantes y más de 5000 resultaron heridos, principalmente mujeres y niños. En octubre de 1905 se reunieron por primera vez en San Petersburgo representantes de los trabajadores de la ciudad. Se autodenominaron Consejo, que en ruso se dice Soviet, y una de sus primeras decisiones fue convocar una huelga general. A finales de octubre, San Petersburgo estaba paralizado. Con 3 millones de trabajadores en huelga, el zar se vio obligado a hacer concesiones por primera vez y prometió elecciones libres para una asamblea nacional. Pero los huelguistas estaban decididos a resistir y sus líderes propugnaban la desaparición de la monarquía. En Moscú, una brigada de combatientes bolcheviques, apoyada por miles de huelguistas, levantó barricadas en las calles. El año de 1905, que había empezado con un domingo de sangre, terminó con otra masacre. El poder del zar parecía inatacable de nuevo y los líderes del Soviet fueron desterrados. Su último presidente, un socialista, aunque todavía no un seguidor de los bolcheviques, se llamaba León Trotsky. 3 meses después, la Asamblea Nacional Prometida se reunía por primera vez. Lenin la atacó desde el exilio. La Asamblea Nacional es un instrumento inadecuado para lograr la victoria de la revolución. El gobierno ruso sigue siendo un despotismo militar con la cara lavada por formas parlamentarias. Era una época de represión, y en los archivos de la policía figuraban los nombres de muchos que después tomaron parte en la Revolución de Octubre de 1917. Más de 5000 ejecuciones y 40.000 prisioneros políticos murieron en la cárcel. La mecha volvió a prenderse en 1912 en los yacimientos de oro de Lena, en Siberia, donde los mineros, amenazados con un recorte de los jornales, fueron a la huelga.
Alemania declaró la guerra el 1 de agosto de 1914 y en Rusia surgió un repentino sentimiento de unidad en aquella nación dividida. El zar efectuó su esperada aparición en el balcón, jurando no firmar la paz mientras quedara un solo soldado extranjero sobre el suelo de la madre Rusia. La fiebre de patriotismo que agitaba al resto de los países europeos se apoderó también de Rusia. En la primera semana de guerra se movilizó un ejército de 1,5 millones de hombres. Voluntarios que se dirigían hacia la masacre humana más grande que se ha conocido. En los sombríos campos de batalla de la Europa del Este, 1 de cada 2 hombres causaría baja. Con la guerra, Lenin fue expulsado de Polonia y se trasladó a Wien, en Suiza. Convocó allí a todos los bolcheviques disponibles. Se reunieron en un bosque de las afueras de la ciudad y Lenin esbozó sus opiniones sobre la guerra. La derrota de la monarquía zarista es un mal menor que la derrota de la Alemania del Kaiser. Cuanto mayores sean las pérdidas en la guerra, antes se darán cuenta todos de que se ha traicionado al pueblo. Nuestra misión está clara. Propaganda total, tanto en las Fuerzas Armadas como entre la población civil, instándoles a dejar de apuntar con sus armas a los soldados del así llamado enemigo, que son en realidad sus hermanos. Debemos organizar grupos clandestinos en los ejércitos de todos los países. Esta guerra no es más que una guerra imperialista. Debemos convertirla en una guerra civil ahora. Para los miembros bolcheviques de la Asamblea Nacional, las palabras de Lenin tuvieron una consecuencia inmediata. Se los detuvo por oponerse a la guerra. Se los condenó por alta traición y se los desterró a Siberia. El invierno ruso de 1916 fue uno de los más fríos de este siglo. El estado de los transportes era caótico, las fuentes de energía quedaron cortadas y era difícil conseguir pan, no porque no lo hubiera, sino porque no llegaba. Con tristeza y sin entusiasmo, el ejército pasó entre escalofríos aquellos meses gélidos. Tras la humillación de la derrota, las penurias y privaciones del invierno ruso. Hasta las míseras raciones de guerra tenían dificultades para llegar a las ciudades, y el descontento impreciso del pueblo estalló en la calle. La zarina se mantuvo inconmovible. Las gentes van por las calles gritando que no tienen pan. Lo hacen únicamente para crear nerviosismo. Pero esto pasará y las aguas se calmarán siempre que la Asamblea Nacional se porte como es debido. Pero ahora la Asamblea Nacional incitaba al pueblo a rebelarse contra sus gobernantes. El 23 de febrero empezó una huelga general en San Petersburgo. Casi 100.000 obreros tomaron parte en las manifestaciones. «Acabad con las manifestaciones en la capital», ordenó el zar. Pero fue inútil. Cuatro días más tarde, la guarnición de la ciudad se unió a los huelguistas. La mayoría de los amotinados eran soldados regulares. Aquello fue decisivo. Sin fuerzas militares no había forma de restablecer el orden, y el destino de San Petersburgo, de Rusia y del zar estaba ahora en manos del pueblo. Buscando desesperadamente líderes, los manifestantes se dirigieron a la Asamblea Nacional. En el mismo edificio se estaba celebrando ya un consejo de soldados y trabajadores, un nuevo soviet. Y a partir de ese momento se constituyó en rival de la Asamblea. Alexander Kerensky, un abogado de 35 años, era miembro tanto de la Asamblea como del soviet. Era un gran orador y su valeroso llamamiento al derrocamiento del zar lo convirtió en un héroe popular. Cuando las tropas del frente tuvieron noticias de los disturbios de la capital y se enteraron de que el zar podía ser derrocado en cualquier momento, lanzaron vivas, se rieron y agitaron pancartas como todos los demás, sin duda en la esperanza de que el nuevo gobierno terminara con la guerra. El 2 de marzo de 1917 cayó el último de los Romanov.